Os confieso que tenía muchísimas ganas de este encuentro y os voy a explicar por qué primero. Os pongo en contexto. Hay personas que te inspiran, que te acompañan, que son generosas con sus conocimientos y que además de ser tus maestros, de repente te empujan a ir más allá. Ella no lo sabe, pero ella tiene gran parte de culpa de que yo esté haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque me dijo, haz, cuéntalo. Y bueno, puedo decir que ha sido mi profesora, pero además de eso le sigo la pista y, como os digo, es muy inspiradora. Espero que a vosotros os pase lo mismo, porque es un gusto tener aquí conmigo, con la excusa de que ha publicado un libro que se llama El inconsciente cuántico, a Marley Quenners. Hola. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo. Marley Quenners. Quenners, sí. Quenners, que es un antecedente así como medio alemán, pero además brasileño, pero además ya eres muy española. Hombre, más de la mitad de mi vida ya estoy aquí. Sí, y en esa parte de tu vida has creado un proyecto precioso que es formar a muchísima gente en una visión del mundo que le has llamado el juego de la atención y que de alguna forma somos como muchísima gente que te hemos seguido, acompañado y nos hemos aprovechado de toda tu sabiduría, generosa por otro lado, así que gracias. Gracias a ti por esas palabras. La verdad es que yo digo en este libro que la psicología es un arte, y es que es un arte, porque a pesar de que hay mucha cosa que puedas medir y todo eso, lo que no puedes medir es lo emocional, y lo emocional es el jugo, es lo que impulsa la vida. Así es como empiezas tu libro hablando de la importancia de la psicología como una visión más allá de la ciencia, ¿no? Que en realidad la ciencia también le da forma, Claro, desde los ancestros, a esa visión más artística o más inconsciente de la que hablamos. claro, porque el inconsciente sigue otras leyes. Por eso hablo que es un arte, porque conocer cómo funcionan esas leyes y además poner ese inconsciente a tu favor, porque el inconsciente graba las cosas a veces correctamente y a veces distorsionadamente. Entonces, poner esto a tu favor es la labor del consciente, que es una labor importantísima. Yo creo que es lo que más nos llevamos en aquella formación de psicología transpersonal, la toma de conciencia de la inconsciencia. Exacto, y de su importancia. Porque claro, lo que está almacenado en tu inconsciente es lo que provoca tus reacciones, tus anhelos. O sea, todo lo que es emocional brota de ahí, de esa información. Y esa información, cuando está bien ordenada, fluye, que es cuando tú realmente encuentras que la vida te va trayendo las cosas. No tienes que pegarte por ellas ni luchar por ellas, sino que te van viniendo cuando estás con todo tu inconsciente encauzado. Yo siempre digo que cada persona tiene un don, porque por eso somos todos distintos, ¿no? Todos tenemos diferentes partes y según la combinación que tú tienes, vales para una cosa o para otra. Y eso es lo bonito, que eso hace con que todas las áreas estén cubiertas. Imagínate que fuéramos todos abogados. Sería un mundo sin gracia. Entonces, claro, esos dones de cada uno dependen de tu configuración y todos tenemos una configuración un poco diferente. Y para que esa configuración se haga visible, sensible, apreciable, disfrutable, tienen que caer una serie de fichas, porque a través de la vida, entre lo que ya llevamos heredado y adquirido de los ancestros y lo que llevamos de recorrido vital, hacen que se desconfigure un poco nuestra esencia más primaria, ¿no? Esa de la que podemos disfrutar y explotar para el bien de un contorno y un entorno, ¿no? Sí, digamos que se queda encubierta, tapada, no se manifiesta. Y la labor de la psicología es que esta parte verdadera de cada uno salga a la luz y además sea práctica. Porque yo creo que una vez que tú encuentras cuál es tu don, le tienes que compartir. Es como un impulso natural. Es verdad, es verdad. Y tú lo haces, por Sí, ejemplo. sí. Entonces, es un impulso de compartir, de servicio, y eso brota naturalmente.
Mira, ayer escuchaba una entrevista de Ravi Sharma y le preguntaban en inglés cómo encontrar tu propósito, ¿no? Esa es la pregunta del millón ahora. Exacto, Todo el mundo habla del exacto. Y yo creo que propósito. primero hay que simplificar mucho y luego lo que tú bien has dicho, cuando encuentras que fluyes y haces cosas casi sin necesidad de forzarlo, si tú te dejas ir, pones un ejemplo, me acabo de acordar, mira, me acuerdo mucho de este ejemplo que tú nos pusiste una vez en clase, y es que el río fluye. Si pones piedras, el agua no va del todo fluida y hay piedras que interfieren en ese fluir del camino. Entonces, busca cuáles son los impedimentos que no te permiten fluir hacia el camino natural para el que tú estás destinado en la vida, ¿no? Claro, que el río fluye naturalmente y nosotros también energéticamente fluimos. Ahora, cuando hay malos entendidos, son las piedras que no permiten que esa fluidez ocurra. Entonces, la labor de la psicología, ¿cuál es? Ir quitando esas piedras, porque lo natural es que fluye el río. Y para eso hablas mucho de diferentes herramientas. En este libro hablas también de ejemplos puntuales. Te he dicho además que cuando lo leo parece que te estoy escuchando hablar, porque son ejemplos muy bonitos, de una forma muy cercana. Las herramientas, bueno, es el juego de la atención o otras muchas herramientas y recursos que hemos utilizado también, ¿no? Lo importante también es que tú estés dispuesto a descubrir cosas que ni te imaginas sin miedo. Tú siempre invitas a celebrar cada encuentro, celebrar esa conexión cada vez que lo hacemos con mucho sentido del humor para avanzar. Es importante trabajarse y descubrir. También hemos hablado de la aparición de los símbolos que nos reflejan aquello que nos contrae y que son esa especie de piedras que no nos dejan fluir. El símbolo es una cosa importantísima porque es el mediador entre la información energética y tu conocimiento. Porque muchas veces no percibimos las energías que están fluyendo, encontrándose o desencontrándose, porque el mundo es eso al final. Son energías con información y nosotros no siempre la pillamos, pero el símbolo viene y es el traductor, entonces ya lo entiendes. Por eso es tan importante. Y además habla directamente al inconsciente, porque el inconsciente es simbólico. Por eso a veces de repente una imagen te provoca una reacción increíble, que ni entiendes por qué, pero está conectando con algo que estaba ahí dormido dentro de ti, pero afectándote. Porque aunque lo tengas tapado, te está afectando. Y claro, entonces el símbolo levanta ese material y eso es la belleza del símbolo. Por eso todo que tiene forma en realidad es un símbolo. Por eso vamos a una película y oramos, ¿no? Porque el símbolo, o reímos, porque el símbolo te está levantando dentro de ti un material que normalmente no tienes en la conciencia. Quizá para los que nos estén escuchando digan, sí, Marley, pero es como muy abstracto lo que me estás contando. Símbolos, son mensajes que están ahí para que yo arregle algo que tengo pendiente. ¿Cómo los voy a identificar? ¿Qué hago para identificar esos posibles mensajes energéticos que hay para mí? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo sé lo que tengo que resolver? Bueno, ahí está, por ejemplo, el sueño es un conjunto de símbolos que te está contando una historia. Porque hay gente que dice que es una basura de nuestra mente, y yo siento decirle que no, porque el símbolo de ¿qué es en realidad un sueño? Es un mito personal del soñante, porque está levantando una historia, pero contada en símbolos, está contada en viñetas. Pero por eso es tan interesante el símbolo, porque tiene por ejemplo, una llave, ¿verdad? Sale de repente, surge en la mente, porque el símbolo surge en la mente. Y entonces aparece una llave. ¿Sabes lo que es una llave? Es para abrir algo o para cerrar algo. Pero para el inconsciente tiene otra significación, un significado, porque está siempre conectado con aquello que está en tu mente, o sea, lo que te preocupa o lo que estás planificando o una ilusión que tienes, todo eso que está en tu mente, el símbolo está conectado con eso, porque muchas veces no sabemos lo que hay dentro de nosotros y a través del símbolo, era eso. O sea que
tiene que haber un momento también que lo que le llaman el momento ajá o el insight, ¿no? Y tú lo puedes incluso percibir en el cuerpo cuando esa señal llega, ¿no? Porque el símbolo, como es el inconsciente está en el cuerpo, no está por ahí, está en tu cuerpo. Por eso tu cuerpo sabe tanto también. Tu cuerpo tiene una sabiduría increíble. Entonces, por ejemplo, en las constelaciones familiares, que de repente tú entras en identificación con una persona que no conoces ni nunca vas a conocer y sin embargo empiezas a actuar como ella. O sea, ¿cómo se explica eso? Pero es simbólico, porque una persona es un símbolo también. Es muy amplio lo del símbolo, vamos. Escuchándote ahora, horas solo del es que símbolo. me gusta mucho, tengo que reconocer que con Marley ya veis que además lo baja mucho a tierra y lo explica de una forma que te llega. A mí por lo menos me resuena su voz, su forma de contarlo y de repente me ha venido una pregunta que es ¿por qué es todo tan complejo, Marley? ¿Por qué el cerebro humano? ¿Por qué los pensamientos? ¿Por qué tenemos esa separación entre cerebro y cuerpo? ¿Por qué nos lleva todo esto a una complejidad que puede atormentar al ser humano tanto? Claro, porque tenemos, yo creo, unas ideas básicas equivocadas. Yo creo que hay una cosa filosófica equivocada, por lo menos hablo de nuestra cultura, no me voy a meter en otras culturas, pero la cultura occidental tiene una mentalidad de carencia, no de abundancia. Y la vida es muy abundante. Hay que seguir sus leyes, eso sí, pero es muy abundante la vida. Pero nosotros estamos fijando en que nos falta, lo que no funciona. O sea, estamos poniendo, yo te digo, el juego de la atención que es, ¿qué haces con tu atención? ¿Hacia dónde la guías? Porque si tú no la guías, ella se puede fijar en cosas que no son nada buenas para ti. ¿Y por qué hacemos eso los humanos? Por ese hábito de fijarnos en lo que falta, en el defecto, en el error. El otro día estábamos hablando del error, ¿verdad? Porque el error, todo el mundo tiene horror al error. Y sin embargo el error es divino. ¿Por qué? Porque te acerca a una maestría. ¿Cómo vas a saber algo si no has equivocado un montonazo de veces? Es imposible. El arquero, hasta que da en el centro de la diana, se ha equivocado un montón de veces. El niño para andar se ha caído un montón de veces. O sea, el error había que honrarle. Pero has hablado del hábito, la tendencia que tenemos hacia la búsqueda de la carencia. Recurrimos a aquello que nos puede atormentar o preocupar más en vez de buscar el camino hacia esa abundancia. Pero es un hábito, ¿desde cuándo sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano en la mente tiende hacia eso en esta civilización? Bueno, tenemos una cosa de supervivencia, ¿no? Tú imagínate el hombre de la caverna. Había un grupo para sobrevivir y todo el énfasis está en sobrevivir y nuestro cuerpo también tiene ese énfasis. Entonces la supervivencia es un temazo y gracias a ella matamos, robamos, hacemos lo que sea para sobrevivir. Y muchas veces la supervivencia no está vista como realmente es, sino que se confunde con una idea de poder, en fin. Ahí podemos entrar en muchos berenjenales, pero... Volvamos aquí. Volvamos aquí. Fijaos, inconsciente, que ya tiene peso, ya veis que Marley habla mucho del inconsciente, de la importancia, todo es inconsciente hasta que se vuelve consciente y dependiendo de cómo traduzcamos del inconsciente al consciente, depende de cómo hagamos esa interpretación, nos irá así mejor la vida y ahí tenemos que poner foco en cómo interpretamos y dónde ponemos la atención. Y luego la palabra cuántico. Yo sé que para ti es muy importante porque cuántica e inconsciente están muy relacionadas y has puesto este título. Muy. Yo tuve la oportunidad, no sé nada de cuántica, la verdad, no soy física ni nada de eso, pero tuve la oportunidad de conocer un poquito lo que conoce una persona que se interesa por el tema. Y siempre me sorprendió que el inconsciente funciona de esa manera, porque la cuántica es como magia potagia, o sea, dices, ¿cómo puede ser? Las cosas, que unas cosas estén en diferentes puntos y lugares a la vez, ¿qué dices? Que estamos aquí sentadas, pero en realidad no estamos tocando el sillón, ¿cómo puede ser? En fin, muchas cosas. Entonces,
El inconsciente es así. El inconsciente es mágico. Y además, cuando tiene una transformación, la sientes en todo tu ser. Tu cuerpo cambia. Es increíble. La gente adelgaza, por ejemplo, sin hacer esfuerzo de repente, porque algo ahí dentro se colocó en su lugar. Porque por eso siempre digo que hacer terapia es poner orden. Cuando está todo en su lugar, fluye todo maravillosamente. ¿Y por qué no está en su lugar? Es lo que decías antes, ¿no? Porque tenemos una filosofía de vida que no es. Porque la vida es muy abundante y muy rica y te da regalos todo el tiempo, pero muchas veces no vemos el regalo porque estamos mirando el defectito aquel. Y esa mentalidad es la que hay que cambiar. ¿Cómo somos, ¿Cómo somos? Sí, y luego también hay una parte de la grandeza, ¿no? Porque yo me muevo dentro de la psicología transpersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que considera a la persona, la vida, el culebrón, como digo yo, ¿no? Cada persona tiene su culebroncito particular. Sí, su peliculilla, que la cuenta a su manera, ¿eh? A su manera. Pero todo eso está dentro de algo mucho mayor. Un plan mayor, como dices tú. Mucho mayor. Que son todas esas cosas inconscientes que tú haces y que no te das dando cuenta de cuál es el propósito de ellas realmente. Para aquellas personas que estén quizá ahora mismo diciendo, estoy contraído, tengo una contracción emocional que no sé muy bien de dónde viene, intuyo que me están llegando algunas señales, pero no sé por dónde ir. ¿Cuál sería la técnica más sencilla por la que empezar para trabajar un poco ese lado inconsciente? Bueno, yo siempre pienso que el primer paso es mirar para adentro, porque estamos tan habituados a mirar para afuera y perdernos ahí fuera que perdemos contacto con nosotros mismos. Entonces no te conoces. ¿Quién es esa persona que vive en ti? Ah, qué bueno. Entonces ese personaje que tú eres de verdad, no el personajillo inventado, el que se maneja por el mundo, que es aceptado, tarará, sino el personaje real ahí dentro, ese don que yo decía, ¿no? Esa cosa que hay dentro. Lo de busca dentro de ti, Marly, ya, pero esa frase está hecha, ¿cómo hago? Yo suelo decir quietud para empezar, pero quietud de verdad, escuchar, porque tenemos mucho ruido hasta que empiece a bajar el ruido. Ya, pero eso es como muy metafórico, de verdad, quietud, porque vamos con mucha premura. Pero además hay ejercicios interesantes y hay uno que... Atención. La atención. Ahí empieza la atención. Porque la atención está puesta afuera, porque nosotros tenemos que sobrevivir. Entonces, por eso estamos con la atención fuera. Pero hay una parte interna que es la rica. Y esa interna, hay que poner la atención ahí. Es la rica, no tengamos miedo a buscar, no tengamos miedo a lo que podamos encontrar. Todo está dentro, ni es bueno ni es malo, porque esa dualidad tampoco es recomendable, tú nos lo sueles decir siempre, todo está bien. Claro, porque hay momentos de crisis en la vida de las personas, empieza a ocurrir un montón de cosas a la vez, desagradables, pero son desafíos todo ello, desafíos para que tu potencial aparezca, porque muchas veces no conoces tu potencial. Entonces las dificultades tienen esa función, que tu potencial pueda ocurrir, pueda ser usado, puede ser conocido, pueda actuar y ser útil. Si estuviéramos sin ningún problema nunca, ese potencial no saldría, estaría ahí tapado siempre. Otro ejercicio interesante que también es recomendable es buscar alguna foto de tu infancia y buscar quién eras cuando eras más pequeño, qué anhelos tenías, qué temores tenías, qué soñabas, cómo eras, de dónde mirabas y buscar dibujarte a ti mismo cuando eras pequeño y hablarle a esa persona pequeña, ¿no? Esos son juegos que me parecen muy naif, pero también si os viene bien es un punto de partida interesante. El niño interior famoso. Mira, eso es un punto. ¿Por qué? Porque es un símbolo arquetípico además, porque todo el mundo fue niño una vez. Entonces, cuando tú recuerdas tu niño interior, tu inconsciente trae todo relacionado con la infancia y además con tu infancia. Con lo cual tienes ahí una oportunidad magnífica de armonizar tu infancia, que de eso se trata. Porque son las primeras impresiones sobre las cuales se montan todas las otras. Y claro,
importantísimo. Y además otra cosa interesante del niño interior, que es autónomo. O sea, tú no le dices, ahora está contentito. No, él aparece como aparece, además haciendo cosas increíbles, porque es muy creativo. Sí. Sí. O sea, es una película que ocurre solo cuando tú la llamas, ¿no? Yo descubrí, me acuerdo en aquel encuentro que todos, a ver, ¿qué quería ser de pequeño? ¿Qué quería ser de pequeño? Recuerdo perfectamente que yo no me acordaba de lo que quería ser, pero me di cuenta, yo lo que quería era ser madre. Fíjate, madre. Pero madre tiene muchos significados arquetípicos como creadora, protectora, porque también la creencia de ser madre, para mí, heredando una visión de la maternidad como muy castrante, como que te obliga a hacer cosas, como la tenía como eliminada y dije, qué bonito, porque la madre también te obliga a ser responsable. ¿De qué quieres ser responsable en tu vida? O sea, imaginaos la de interpretaciones que puede tener para mí, fijaos un ejemplo tan chiquitito como que en ese momento estaba embarazada y yo hice una interpretación desde el inconsciente de todo aquello que podía aplicar para avanzar en aquello que de verdad me hacía ilusión. Pero hay ejemplos muy, muy, muy interesantes de la representación arquetípica de los símbolos, ¿no? La madre es otro arquetipo. Todo el mundo tiene una madre. Es universal. Y sobre ese arquetipo se pone una cantidad de imaginación y también de idealización. Porque claro, la madre ideal, todas las madres además queremos ser madres ideales. O hay que respetar a la madre, cuidarla, protegerla. Hay personas que han pasado por un trauma infantil en el que no se permiten amarla porque tienen un conflicto que hay que sanar. Son cosas muy del inconsciente, pero muy interesantes que a veces se dejan como cosas como esotéricas que no hay que tocar, pero juguemos a ello también, ¿no? No, y son nada esotéricas, son totales. O sea, sin una madre no tienes cuerpo. O sea, más físico imposible. Pero sobre esa idea, todo lo que lanzamos de ideales y de perfeccionismos, por eso siempre digo que las madres son las campeonas de la culpa. Medalla de oro, plata y bronce. Porque todas tenemos un ideal de perfección inalcanzable completamente, ¿no? Porque somos humanas. Por eso las madres también tenemos que reconocer a nuestros hijos que no somos perfectos para que después ellos no repliquen el patrón de la perfección. No es necesario ser perfecto, ¿no? Sí, eso Claro. es interesante. Hombre, una imperfección es muy rica de vez en cuando. Ya veis, ¿no? Así todo el rato. Es un gusto escucharla. Hablas aquí también del sonido y de la vibración y te apetecía hablar de ello porque es una metodología que estás trabajando últimamente y que, bueno, no tanto, yo ya te he visto hace 6 años ya trabajar con ella, pero No, ya llevo llevas un unos tiempo. cuantos años, pero Sí. ahora es cuando está surgiendo realmente, porque la estamos enseñando en el máster, como sabes, y está cada vez más depurada. ¿Por qué? Porque la vibración penetra en el cuerpo. Y nuestros patrones están localizados en el cuerpo. O sea, no andan pululando por ahí. Es la tal cosa que si te sientes ninguneado en un momento, pues es aquel nudo en el estómago o en el nudo en la garganta. Y se pueden disolver a través del sonido. Exactamente, esa es la idea. Porque la célula tiene memoria de todo lo que te ha ocurrido. Sabe perfectamente. Tu cuerpo es de una sabiduría espectacular. Además, el cuerpo es también la manera de estar en el aquí y ahora. La gente pregunta, ¿y cómo estoy en el famoso aquí y ahora? Pues tienes que estar en tu cuerpo. El cuerpo es fundamental, porque ahí dentro ocurre todo. Entonces, claro, cuando tienes una traba en el cuerpo, se manifiesta en tu vida todo el tiempo. ¿Y cómo quitamos esa memoria de la célula? A través de la vibración. Y eso es una cosa, y en el libro cuento la historia, porque la historia fue muy de esas cosas que la vida te va llevando, ¿no? Porque la vida te va llevando. Tú crees que has inventado gran cosa, la vida te ha llevado ahí, te ha mostrado, te ha colocado. Y cuento cómo ocurrió eso en el libro. Y realmente es la joya de la corona, porque hay gente que con una sesión pues, tiene una transformación tan brutal. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha transformado, lo más denso. Porque muchas veces cambiamos la idea, ¿verdad? Pero seguimos sintiéndolo en el cuerpo. Ahora, cuando el cuerpo libera, liberó todo. Son las
las terapias que se hacen con los cuencos? ¿O también Bueno, hay otro tipo de hay vibración? muchos tipos de terapias con sonido. La que yo enseño, que es, me fue dada, son esas cosas que te digo, que me fue dado, me fue llevando hasta que llegué a ello, porque no quería. Que me acuerdo, sí, sí, sí. En aquella casa que estuvimos haciendo aquellas terapias con los cuencos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es precioso, porque además el propio terapeuta también sale renovado, porque muchas veces se comenta en mi profesión, porque es una profesión que estadísticamente tenemos menos años de vida, porque manejamos cosas muy densas, dolores y rabias y resentimientos y frustraciones y pirirí. Y con esto, pues eso se disuelve en el paciente y de paso te va limpiando también. Entonces, solo tiene ventajas. Y luego es tan delicado y tan profundo que es placentero. Y la gente lo pide muchas veces, aunque se usa cuando hay que usarlo, no es para jugar con ello, es una cosa para realmente hemos localizado el patrón. El patrón tiene consecuencias en la vida gordas de la persona, entonces eso interesa de verdad. Vamos a trabajarle, vamos a verle. ¿Dónde está localizado? Pues vamos a por él. Y eso es una cosa bellísima, a través del sonido. Otra ventaja que tiene, ¿sabes cuál es? Que tú no interpretas nada, brota todo de la persona. Entonces la persona no puede dudar porque brotó de ella, no es que me lo hayan dicho, es que lo he sentido, es que me ha venido, porque el inconsciente empieza a hablar ahí. Hablemos también de esas energías que se reciben y que se habla mucho que de repente uno se retuerce a través de una conexión que va más allá de lo visible, ¿no? Esto también hay que saber gestionarlo y devolverle a la persona la calma de la que en principio vino en su esencia, ¿no? Mira, como dije antes, mi concepción de la vida es que es un juego de energías. Y ese tipo de reacciones son energías muy densas, muy feas, y que existen. Y entonces, ya te digo, de la misma forma que arreglas un trauma, también tienes que limpiar eso, porque la persona conecta a través de sus ideas con una frecuencia vibratoria. Si tú estás con ideas bellas, bonitas, tendrás una frecuencia alta, bonita, limpia. Si estás ahí con depresiones horrorosas, pues ¿con qué vas a conectar? Con lo más denso. ¿Se puede avanzar obviando estas piedras en el camino y conectarnos más hacia la energía más elevada, más bella? ¿Se puede Hombre, caminar, avanzar y ¿sabes dejando lo que atrás pasa? sin hurgar en ello? Es un temazo eso, porque mucha gente tapa. Ay, yo quiero ser muy, no sé qué, muy espiritual, muy positiva, no sé cuánto. Pero si lo tapas, lo que está tapado va a salir, porque es ley de vida. Y más, cuando vas a una energía de una frecuencia muy alta, lo denso sale más todavía. Y además aparecerá en formas distintas. No siempre aparece de la misma forma, pero la señal va a llegar para que tú sanes eso. Eso es. Sí, porque es un desarreglo interno que hay que ordenar, que hay que poner en su sitio, que hay que limpiar, que hay que colocar. Y cuando está, entonces viene la energía más sutil y más bonita y más bella naturalmente. No se puede forzar, pero a medida que vas limpiando, vas subiendo de frecuencia naturalmente, de una forma natural y verdadera, porque te lo pide la víscera. Y cuando estás conectado lo notas. Hombre, que si lo notas. Cuando sales de tu eje, cuando estás desbocado, es que hasta tú tomas decisiones no del todo acertadas, te pones malito, no le das sentido a tu vida, te tropiezas, se te olvidan cosas, no estás donde tienes que estar. Ya decían las abuelas, estate a lo que estás. Sí, sí, en tu eje, porque es un eje realmente que tú tienes. Y eso es lo que es terapia. ¿Qué es terapia? Es limpieza de todas esas cosas que no eres tú. Y entonces vas quedando tú naturalmente. Es como que vas quitando cosas que no son tuyas, que se te han quedado pegadas, y al final brotan lo que tú eres. Que ya te digo, que
Puede ser de diferentes formas, gracias a Dios somos todos distintos. Por eso es tan bonito cuando te encuentras con alguien que tiene una opinión distinta a la tuya, porque a lo mejor te está aportando algo. En vez de separación puede haber una unión y un enriquecimiento. Si pensamos todos igual, no evolucionamos. Entonces muchas veces las ideas que te chirrían, al final dices, caramba, me ha agregado algo importante, ¿no? A veces es interesante también preguntarse, ¿para qué ha llegado esto a mi vida? ¿Y por qué en este momento, no? ¿Estoy preparado para interpretar esto que me está llegando? Pues sí, porque el plan es ese. No te llega nada fuera de ahora. No lo sabemos muchas veces porque es inconsciente. Y hacemos cosas sin saber para qué son. Y luego nos damos cuenta después que tenían un sentido. Porque el inconsciente está manejándonos todo el tiempo. Y es una pena que no se sepa. Porque el que sabe empieza ya a saber manejarlo. Naturalmente te empiezas a interesar por el tema. O sea, pones la atención en ello, que es lo primer paso. Eso es el primer paso. ¿Dónde pones tu atención? Si lo pones en el inconsciente, él empieza a manifestarse cada vez más y le empiezas a entender cada vez más. Siempre se dice que la búsqueda interior también requiere un poco de valentía, sin un poco, debemos ser muy valientes, pero tenemos que ser valientes desde un lado feliz. El descubrimiento de nuestras sombras debe ser celebrado, compartido sabiendo que es por un bien mayor, porque estás acercándote a ese plan que está hecho para ti en la vida, ¿no? Y es un poco filosofía y un poco práctica, ¿no? Totalmente. Porque la sombra en realidad, ¿qué es? Es una parte tuya que tú estás juzgando con una idea. Y hay muchas ideas y muchas formas de ver esa sombra. Que esa sombra es parte tuya, o sea, vas a tener que integrarla en ti. Pero tienes que cambiar de punto de vista para poderla integrar. Si la sigues juzgando y criticando y sintiéndote mal por tenerla, no arreglas nada. Pero todo depende de cómo veas y la vida depende de cómo la veas también. Aquí hay muchos temas. Yo te he dicho, Marly, que hombre, te han pedido en la editorial que condenses, que de aquí se pueden sacar 2 libros más. Ya les decimos a nuestros amigos de la editorial Vergara, porque es un librazo y está muy bien escrito. ¿Qué pretendes también con este libro? Difundir ideas, porque a mí personalmente me han valido esas ideas, y mucho. Entonces, como yo siento que he descargado muchos kilos por el camino, Te has quedado ligera, ¿eh? me he quedado mucho validez con esas ideas, Sí. que además funcionan. Sí. Porque claro, yo soy psicóloga, entonces tengo contacto con la mente humana en cantidad. Y puedo decirte que a la gente le funciona. Si a mí me funciona y a la gente le funciona, me parece mi obligación difundirlo, ¿no? Tú dices que la vida avanza, que la vida sigue. Estamos en un momento convulso. Se puede decir que cada momento de la historia es convulso, pero a veces me pregunto hacia dónde va a ir esto, ¿no? ¿Dónde va a ir la conciencia? ¿Vamos a ser seres humanos más conscientes con una vibración elevada, sublime, en la que estemos más conectados? Me vas a decir, depende de cada uno de nosotros, obviamente. ¿O tiraremos más a un totum revolutum, a un caos que después devendrá en algo distinto? Mira, la vida es estructura y caos. O sea, hay una estructura y hay un caos que la renueva. Entonces tiene que haber el caos. El caos es importante. Pero si dices, ¿y qué hacemos con ese mundo? Porque el mundo está realmente de patas arriba, vamos. Entonces, yo te digo, yo lo que hago es lo del pajarito en la selva, que hay un fuego. Y entonces el pajarito va, coge una gotita de agua y tira. Y todos los otros se ríen. Mira lo que está haciendo, ¿qué se cree? Y dice, si todos lo hiciéramos, apagábamos el fuego. Así que yo estoy con mi gotita de agua, ¿qué es lo que puedo hacer? El agua, tú lo sabes bien, es símbolo de emoción. Claro, y es con la emoción que yo trabajo. Y de pureza. Marly Kueners, maestra, amiga, generosa, enhorabuena por este libro. Gracias por estar conmigo y por emocionarme cada vez que te escucho, porque lo que me cuentas, y por eso estás aquí, me resuena y aprendo.
Muchísimas gracias a ti, Ana, y por tu divulgación también. Gracias.